Bienvenidos a todos una semana más a un nuevo episodio del estilo de vida Vogue. En este episodio hablaremos del libro que nos leímos hace un par de semanas. La novela se llama Tú y yo. Empezamos el episodio en 3, 2, 1. El libro Tú y yo es del autor Amaniti Niccolò. Fue publicado en Barcelona de la mano de la editorial Anagrama. Amaniti Niccolò nació en Roma en 1966. Es una figura italiana muy importante de su generación. Es un autor muy influyente en la narración. Sus obras fueron traducidas en todo el mundo, ya que es un autor con mucha repercusión a nivel mundial. Con esta novela, Amaniti nos enseña otra parte y otra versión del mundo adolescente. Es un libro muy expresivo y muy conmovedor. En este libro se puede ver un pequeño aprendizaje de la vida. En cada página siempre se nos formula la misma pregunta: ¿por qué no nos dejan en paz? Estas son palabras textuales que nos dice el protagonista de la historia. El protagonista, la primera parte de la historia, se ve cómo él desde muy pequeño tuvo la presión de la sociedad, simplemente porque no era igual a los demás. Siempre tuvo que actuar y hacer lo que la sociedad llama normal, entre comillas. Debía actuar como los demás, vestir como los demás, ir a donde iban los demás, simplemente para que no le trataran como rarito. Muy bien dicho, Iván. Voy a leer un párrafo del libro en el que se puede ver perfectamente lo que tú acabas de decir, concretamente en el capítulo 2. Poco a poco fui comprendiendo cómo debía comportarme en la escuela. Tenía que mantenerme aparte, pero no mucho, porque entonces llamaba la atención. Me confundían como una sardina en un banco de sardinas. Me camuflaba como un insecto palo entre las ramas secas y aprendí a controlar mi rabia. Descubrí que el estómago era como un depósito y cuando se llenaba lo vaciaba por los pies. La rabia pasaba a la tierra, penetraba en las entrañas del mundo y se consumía en el fuego eterno. Así dejaron de meterse conmigo. Este es un fragmento que me gusta porque se ve perfectamente cómo el protagonista se ve en la sociedad. Sentía que estaba dentro de ese grupo, pero no era su verdadero yo. Que él era otra persona, pero la sociedad no lo dejaba ser quien de verdad era. Lorenzo, el protagonista, tuvo que vivir un cambio de colegio, en el cual tuvo que aprender a imitar más a los normales. En un documental sobre insectos, en el cual aparecía una mosca que imitaba a las avispas, él entendió que debía de ser esa mosca. Entonces, empezó a vestir como vestían los otros, con zapatillas deportivas, vaqueros rotos, sudaderas negras con capucha. Se dejó el pelo largo. También quiso poner su pendiente, pero la madre le dijo que no. Le regalaron una moto como las que tenían todos los de su instituto. Caminaba como ellos. Tenía un comportamiento como todos los de su instituto. Para hacer como la mosca intrusa, un par de veces le contestó mal a los profesores y entregaba los exámenes en blanco. Pero en realidad no era uno de ellos. Cuando más tenía que representar esa identidad que no era él, más extraño se sentía. Cuando más feliz era Lorenzo, era cuando estaba solo. No tenía que interpretar. Lo que a él le preocupaba de verdad era si tenía que seguir imitando a los normales el resto de su vida. Para él, eso sería una tortura. Toda la historia se torció más cuando le mintió a su madre diciéndole que se iba de Semana Blanca con los amigos que había conseguido, cuando eso era mentira. Ni se iba de Semana Blanca ni tenía amigos. Para simular que se fuera de Semana Blanca, se metió en el sótano de su piso. Allí estuvo durante una semana entera, en donde pasaron muchas cosas, donde tuvo que ingeniárselas para que su madre no descubriera que no estaba en la nieve. En esa Semana Blanca, que le dijo que iba a hacer, pero el problema fundamental y la traba no era esa, sino que allí apareció su hermanastra y con ella vivió esa experiencia en el sótano. Conoció a fondo todo lo que le pasaba a su hermanastra. Su hermanastra era una joven drogadicta que supuestamente no podía vivir sin las drogas. Y entre los dos estuvieron durante una semana en el sótano y él estuvo ayudando a su hermana a que dejara las drogas, entre otras más cosas. Pero no vamos a decir muchas cosas más de esta última parte del libro, porque André, corrígeme si no es verdad, pero es la más emocionante y la más emotiva de la historia. Ya que como dijo André anteriormente, suceden muchísimas cosas que son muy tristes para la vida de un joven como es Lorenzo. Del final tampoco vamos a decir nada, porque si a alguien después de escuchar nuestro podcast le apetece leer el libro, no queremos hacerle spoiler. Hasta aquí nuestro podcast semanal. Nos vemos la semana que viene con nuevo contenido. ¡Adiós!